This is for Palestine, Ramallah, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for an answer. This is not just a war over stolen land. Why do you think little boys are throwing stones at tanks? And we'll never really know how many people are dead. They drop bombs on innocent girls while they sleep in their bed. Israel is a terror state, they're terrorists that terrorize. I'll testify my television, televise, I'm telling lies. How many more resolutions have to be violated? How many more children have to be annihilated? This is not a war, it is systematic genocide. But whatever they try, Palestine will never die. Free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine, free, free Palestine. Hello, I'm Chris Williamson. Hola, soy Chris Williamson y usted está viendo Palestina Desclasificada, donde exponemos la guerra global del régimen israelí contra la solidaridad con el pueblo palestino ocupado ilegalmente. En el programa de hoy analizaremos las afirmaciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre el futuro de Gaza. En nuestro primer informe, Latifa Buchakra analiza lo que podría estar detrás del extravagante plan de Trump para la limpieza étnica masiva del pueblo palestino. Donald Trump ha presentado su plan para vaciar Gaza de palestinos, allanando el camino para el proyecto llamado el Gran Israel, mientras que los informes sobre su campaña presidencial se han centrado en gran medida en la financiación de la familia Adelson. Hubo mucho más dinero sionista involucrado en su elección que parece haber pasado desapercibido para los comentaristas. La campaña de Trump también fue financiada por Isaac Perlmutter y su esposa. Perlmutter es el expresidente de Marvel Entertainment. Luchó en el ejército israelí para la ocupación de Cisjordania y Gaza. La fundación de su familia también financia a los amigos de las fuerzas de ocupación israelíes y la Agencia Judía para Israel, así como los asentamientos ilegales en Cisjordania. Perlmutter también es muy cercano a Trump y en su última presidencia a menudo se lo mencionaba como la sombra del jefe de asuntos veteranos militares debido a su estrecho papel de asesor. Otro financiador clave de Trump es la empresa Lane, dirigida por Richard Lane. Este individuo también financió la organización de medios y precisó que divulgó información confidencial de estudiantes pro-palestinos en Estados Unidos y puso sus rostros en camiones y vallas publicitarias para tratar de intimidarlos y hacerlos callar. Otra fuente de fondos para su campaña fue Crowcast, que está dirigida por Tim Dooms, quien al mismo tiempo es presidente del Consejo Asesor Cristiano de la Fundación de los Aliados de Israel. La campaña presidencial de Trump también fue respaldada financieramente por Standard Industries, un proyecto de David Millstone, quien también dirige el Tikvat Founder Club, que se describe a sí mismo como una red global privada de fundadores de empresas tecnológicas israelíes e inversores de primer nivel que aprovechan nuestro conocimiento colectivo y nuestras redes para ayudarnos mutuamente a construir mejores empresas. La organización trabaja en estrecha colaboración con figuras de inteligencia israelíes como Nadav Safrir, ex comandante de la infame Unidad de Inteligencia de Señales 8200 del ejército israelí. Trump también recibe financiación de la firma de inversiones Andreessen Horowitz, que invierte en empresas israelíes. Andreessen Horowitz financió muchas empresas israelíes como Wiz, fundada por Asaf Rapaport, es oficial de la famosa Unidad Militar 8200. Andreessen Horowitz también financia Toka, una empresa israelí de ciberdefensa que cuenta con la participación de muchos criminales de guerra israelíes y fue fundada por el ex primer ministro israelí Ehud Barak. Trump está claramente mucho más arraigado en el movimiento sionista de lo que muchos pensaban. Los próximos años cambiarán la historia. Como de costumbre, nos acompaña en el estudio nuestro experto residente David Miller, considerado ampliamente como el académico crítico de Israel, más destacado en el Reino Unido. David es investigador principal en el Centro para el Islam y los Asuntos Globales de la Universidad Saim de Estambul y es codirector del organismo de control de los grupos de presión Spinwatch. El colaborador invitado de hoy es el abogado y autor estadounidense de derechos humanos Dan Kovalik. Sus libros tratan sobre los derechos humanos en la política exterior estadounidense y su último libro, The Case for Palestine, se publicó el año pasado. Bienvenidos al programa. David, ¿por qué crees que se ha prestado tanta atención a Adelson? Quiero decir, cuando el resto de los financiadores también son sionistas acérrimos, ¿no?
Bueno, quiero decir, Trump está totalmente comprometido con el sionismo. Casi todos los miembros de su gabinete que ha elegido son sionistas y, por supuesto, muchos de sus financiadores también lo son. Sin embargo, Adelson es importante. Quiero decir, tenemos que recordar que los 100 millones no son una cantidad insignificante. No es la mayor cantidad que ha recibido, pero no es insignificante y, por supuesto, parte del precio era para las operaciones en Cisjordania y está muy claro que la condición del dinero era que se llevara a cabo la anexión de Cisjordania. Así que eso es importante, pero por supuesto también veamos a todos los demás financiadores. Es decir, muchos de los financiadores que se describen en el informe son de los que la gente nunca habrá oído hablar o nunca se habrá dado cuenta de que también fueron financiados directamente por el presidente Trump. De modo que a lo largo de toda su administración, cada persona que ha sido designada o que lo financia es pro-Israel. Es una burla a la democracia, ¿no? ¿Y están comprando influencias, no? Por supuesto que sí. La idea de que haya democracia en Estados Unidos o en el Reino Unido es obviamente absurda, porque nunca la ha habido o no la ha habido desde hace muchos años. Así que sí, solo tenemos dos facciones del partido empresarial, dos facciones de los partidos que apoyan al sionismo, y eso es lo que es la democracia occidental hoy en día. Bueno, Dan, ¿tiene Donald Trump alguna cualidad redentora en tu opinión? Bueno, sí, por supuesto que lo hace. Quiero decir, el hecho de que esté tratando de hacer las paces con Rusia es enorme. Ni siquiera me di cuenta hasta esta mañana. Estaba escuchando un podcast. No me di cuenta de que Rusia y los Estados Unidos ni siquiera tienen embajadores en los países del otro en este momento. Ya sabes, algo que supongo que Trump va a remediar. Eso es una locura. Ya sabes, Estados Unidos no habló con Rusia en realidad durante 4 años bajo el gobierno de Biden y Trump quiere cambiarlo. Trump quiere encontrar una manera no solo de reducir la guerra en Ucrania, sino de hablar sobre la reducción de armas nucleares y también la reducción general del gasto militar. Todo esto es bueno. Quiero decir, eso es algo que, ya sabes, cualquier persona sensata debería aplaudir. Bien, David, ¿qué opinas de las consecuencias del recorte de financiación de Donald Trump a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional? Bueno, ha sido muy interesante. Por supuesto, los demócratas han estado chillando muy fuerte sobre esto porque muchos de sus proyectos favoritos han sido recortados por esto. Y por supuesto, ¿cuáles son esos proyectos favoritos? Especialmente aquellos proyectos liberales que son financiados con el fin de socavar, subvertir gobiernos soberanos en todo el mundo. Así que estas son operaciones de cambio de régimen que los Estados Unidos crearon y surgieron de un proceso en el que se expuso previamente que la CIA estaba involucrada en operaciones encubiertas y financiaba de manera encubierta el Centro para el Congreso Cultural para la Libertad Cultural en los años 60, y hubo una investigación de la Comisión de la Iglesia al respecto, y lo que hicieron fue hacerlo abiertamente. Así que comenzaron a financiar gran parte de su trabajo encubierto anteriormente abiertamente a través de la Fundación Nacional para la Democracia y a través de la USAID, y así es como financian muchas de sus actividades de cambio de régimen en toda Europa, Asia Occidental y África. Y cuando se recorta eso, a los demócratas no les gusta, porque por supuesto los demócratas están alineados con algunas de las ideas liberales, especialmente el feminismo, la comunidad LGTBQIA+, y todo eso que se usa para socavar a Irán o Kirguistán o cualquier otro lugar. Así que eso es parte de ello. Pero lo que realmente estamos viendo aquí es un regreso a los viejos tiempos, alejándonos de las operaciones abiertas y volviendo a las operaciones encubiertas. Así que estas cosas seguirán sucediendo. Y por supuesto, muchos de esos gobiernos fueron derrocados. Creo que fueron elegidos democráticamente, por lo que no son regímenes tiránicos, por supuesto. Pero, Dan, quiero decir, seguramente el plan de Trump para Gaza es inviable, ¿no? Bueno, no solo es inviable ese plan, sino que es inmoral, es ilegal y, francamente, es probable que inicie una guerra regional, en particular entre Israel y Egipto y posiblemente Israel y Jordania. Es muy peligroso. Este plan de vaciar Gaza de toda su gente, lo cual es una limpieza étnica, por supuesto, y realmente es genocida, porque es parte del plan genocida general y de expulsarlos a lugares como Egipto y Jordania y otros lugares. Repito, es ilegal, es inmoral y sí, es inviable. La gente de Gaza no se va a ir.
Esa es su patria. La única manera de que eso suceda es mediante el exterminio masivo y la violencia, a lo que, como saben, hay que oponerse. Así que es un plan demente. Si es un plan real, no lo sé. Es una fanfarronería, no lo sé. Pero si es un plan real, es una locura. Bueno, David, supongo que mucha gente no lo sabrá. Hace unos años, Benjamin Netanyahu preparó una lista de los principales donantes, ¿no? Y en esa lista estaba incluido Donald Trump. Creo que has investigado un poco sobre eso, ¿no? Simplemente lleva eso un poco más allá. Bueno, era una lista preparada para Netanyahu y luego la lista fue alterada por él, donde agregó más personas a la fila y las priorizó. Ya sabe, personas que tienen más probabilidades, personas que tienen menos probabilidades, que van a dar más, que van a dar menos. Sí, por supuesto, Trump estaba en la lista. Rupert Murdoch estaba en la lista y una cantidad enorme. Se trata de dos que no son judíos, partidarios potenciales, una gran cantidad de financiadores judíos sionistas, incluidas muchas personas que se han mencionado en el informe de hace unos minutos. Todos los grandes y buenos de la clase multimillonaria israelí, la clase multimillonaria sionista, que por supuesto representa algo así como el 10 o 20% de la clase multimillonaria en general, aunque los judíos son por supuesto solo el 0,2% de la población mundial. Así que sí, esta es una lista que se elaboró a mediados de la década de 2000 y que indica la forma en que gran parte de lo que sucede en Palestina en realidad se financia desde fuera de Palestina por financiadores sionistas. Y eso, repito, la gente no lo entiende. Creen que el lobby de Israel son los sionistas que vienen al Reino Unido y a los Estados Unidos e influyen en la política, lo cual por supuesto hacen. Pero en realidad, gran parte del dinero para el genocidio que está sucediendo ahora proviene de fuera del Reino Unido y de los Estados Unidos. Vale. Dan, ¿qué esperas de Cisjordania en los próximos meses? Lamentablemente no espero que allí ocurran cosas buenas. En este momento están ocurriendo cosas malas. Expulsiones masivas de palestinos, destrucción de viviendas, asesinatos de palestinos, arrestos masivos. Lamentablemente creo que eso está a la orden del día y creo que seguirá así en el futuro previsible, lamentablemente. Bien, nuestro próximo informe destaca la extensa lista de sionistas comprometidos que contribuyeron al fondo de la campaña electoral presidencial de Donald Trump. Si se examina la lista de financiadores de la campaña presidencial de Donald Trump, resulta muy difícil detectar fuentes de financiación no sionistas. Incluso los donantes, que a primera vista parecen al menos indiferentes, son en realidad sionistas acérrimos cuando se les somete a un nivel de investigación muy elemental. Por ejemplo, un donante clave para su campaña fue la firma de inversiones Elliott Management. Esta organización es la creación y el instrumento de su presidente Paul Isinger. No solo ha financiado el proyecto Brit Right Israel, sino también al ejército israelí y al Fondo de Independencia de Israel. También es responsable de establecer la iniciativa Startup Nation Central, junto con los principales leales a Netanyahu. El propósito declarado de la organización es combatir el BDS, aportando empleos de gran tecnología a Israel, pero también aportando trabajadores israelíes a las grandes empresas tecnológicas. Es a través de organizaciones como Startup Nation Central que hay una enorme masa de ex agentes de inteligencia israelíes trabajando en Google hoy en día. Otra fuente de fondos sionistas de bajo perfil para la campaña de Trump provino de las empresas Book Capital, fundadas por Robert H. Book. En su biografía publicada en Access Capital se le describe como un importante filántropo que apoya a Israel y anteriormente conoció a Trump en la gala de Alameda organizada por el sitio web sionista. La campaña de Trump para la reelección como presidente también recibió fondos de la campaña de seguros Primerica. La firma tiene antecedentes de financiar a la agencia de espionaje israelí, la ADL. El verdadero alcance de la lealtad de Trump a la expansión sionista aún está por revelarse por completo. En ese informe se identificó a David, Paul y Singer como otro donante clave de Donald Trump. ¿Qué saben ustedes de él? Bueno, este es otro donante estadounidense sionista y mega rico de Trump y de las causas sionistas. Tiene una fundación, por supuesto, y da dinero a los amigos de las Fuerzas de Defensa de Israel, que hacen lo que dicen en el contrato, a la ADL y a todo tipo de otras.
a la Birthright Foundation, que intenta convencer a los jóvenes judíos de que tienen derecho de nacimiento a robar tierras palestinas, lo cual por supuesto no existe tal derecho. De modo que es una copia al carbón de muchos de ellos, en algunos aspectos, pero en otros no. Quiero decir, también está involucrado en esta cuestión central de las naciones emergentes, lo cual es algo realmente muy interesante porque ilustra otro aspecto de la forma en que opera el sionismo. Así que la gente piensa que ese es el lobby de Israel e investigan y tratan de presionar a los gobiernos para que cambien sus políticas. Y eso es cierto. Pero hay otro aspecto de lo que hacen los sionistas y esta cuestión de las naciones emergentes es un ejemplo clave. Intentan alentar a las empresas tecnológicas israelíes a que se instalen en Israel y luego a que inviertan en Estados Unidos, el Reino Unido y muchos otros países, ya que hay cientos de ellas que participan en actividades en el Reino Unido hoy en día, y lo que eso hace es atraer a gente de la Unidad 8200, la agencia de inteligencia de vigilancia cibernética del Estado israelí, a estas empresas tecnológicas. ¿Por qué? Por ejemplo, en Estados Unidos hay una enorme cantidad de personas de la inteligencia israelí que trabajan en los niveles superiores de Twitter, X, Google y todas las demás empresas tecnológicas. Y también hay empresas tecnológicas que invierten directamente en Israel, de modo que cada vez invierten más en el sionismo. Así que esa es otra forma en la que el sionismo se infiltra en las empresas de redes sociales, en la industria de alta tecnología, algo que la gente no entiende realmente. No lo creo. ¿En serio? Bueno, Dan, parece que Donald Trump está intentando presionar a los estados árabes, ¿no? ¿Cómo crees que resultará? Bueno, puede hacerlo hasta cierto punto, por supuesto, utilizando el poder del dinero, porque muchos de estos estados dependen de los Estados Unidos, y por supuesto también amenazándolos con la fuerza militar, pero solo puede hacerlo hasta cierto punto. Pienso nuevamente que este plan, si es que es un plan, consiste en limpiar étnicamente toda Gaza y expulsar a la gente de allí a otros países que enfrentarán resistencia. Trump no podrá obligar a los países a hacerlo, porque si lo aceptan, cualquier país árabe que lo haga corre el riesgo de que su gobierno se derrumbe o sea derrocado. Así que, por una autopreservación, los estados árabes no van a aceptarlo. Bien, David, Arabia Saudí parece haberse manifestado en contra del plan de Trump, ¿no? ¿Te lo crees? Bueno, yo sí lo creo. Quiero decir, creo que lo que se ve con Donald Trump, como probablemente se puede decir con solo escucharlo durante 30 segundos, es que simplemente dice cualquier tontería. Quiero decir, dice cosas con las que podría expresar sus deseos, pero en realidad no las ha pensado bien. Y se podía ver que cuando esto estaba sucediendo, Netanyahu estaba sentado, mirando hacia abajo, sonriendo burlonamente ante lo que estaba diciendo como si fuera su sueño hecho realidad. Pero por supuesto, no iba a suceder y no sucedió. Dijo que a menos que todos los rehenes fueran liberados antes del mediodía del sábado, Gaza sería destruida. Bueno, eso no iba a suceder. No sucedió. Y de hecho, los israelíes tuvieron que dar marcha atrás. Hamás dijo que no habría más rehenes y los israelíes tuvieron que dar marcha atrás y enviar más ayuda. Por supuesto, siguen evadiendo, pero esa es la única razón por la que liberaron a los rehenes. Fue porque los israelíes se echaron atrás, no porque la amenaza de Trump, por supuesto, termine pareciendo muy estúpida. Cualquiera que piense que este tipo es serio después de todo el retraso de las últimas 2 semanas está equivocado. Así que los saudíes probablemente están en una situación de pose. Los saudíes no son partidarios del pueblo palestino, son traidores al pueblo palestino, al igual que los Emiratos Árabes Unidos. Y por supuesto Jared Kushner, el yerno de Trump, tiene esta inversión masiva con los saudíes y están hablando de propiedades frente al mar y todo eso. Todo lo que está en movimiento detrás de esto. Pero sí creo que los saudíes estaban siendo críticos de una manera genuina. Sí, bueno, estoy seguro de que la población saudí estará absolutamente del lado del pueblo palestino, como lo está prácticamente todo el mundo, al igual que la gente común y corriente. Pero, Dan, ¿qué tipo de postura crees que adoptarán los Emiratos Árabes Unidos ante todo esto? Creo que se unirán a los demás estados árabes y se opondrán a esto otra vez, pero no creo que ningún país que se precie en el mundo árabe o musulmán pueda apoyar este proyecto. Va en contra de todo lo que han defendido durante décadas.
Bien, David, sé que has investigado mucho sobre los Emiratos Árabes Unidos y sus vínculos de larga data con el movimiento sionista, ¿no es así? ¿Podría ser útil que resumieras un poco lo que descubriste? Así, los Emiratos Árabes Unidos han sido el aliado clave de la entidad sionista en Asia Occidental. En la misión en Asia Occidental han sido el normalizador clave. Han llevado a los saudíes con ellos. Los saudíes han seguido el liderazgo de los Emiratos Árabes Unidos. Por supuesto, los saudíes han fingido no estar normalizando las relaciones al mismo tiempo que los normalizadores más encubiertos. Y por supuesto, los Emiratos Árabes Unidos han invertido mucho en sionistas, grupos de propaganda en los Estados Unidos, la Fundación para la Defensa de las Democracias, por ejemplo, que está financiada, que es más o menos un think tank del Likud. Y por supuesto han estado a la vanguardia de la propagación de la islamofobia en Estados Unidos y Europa, generando preocupación por los hermanos musulmanes y todo ese tipo de cosas, lo que llevó a una investigación en el Reino Unido sobre los hermanos musulmanes ordenada por David Cameron, el primer ministro, al tiempo que se preocupan por esto y dicen que siempre hay problemas con los musulmanes radicales. También están apoyando el colapso del gobierno de Bashar al-Assad en Siria y de hecho apoyando a llevar a Al-Qaeda al gobierno en Siria. Así que es una posición contradictoria, pero muy prosionista. Muy interesante. Dan, ¿cómo crees que responderá la resistencia en la región al plan de Trump? Sí, creo que Estados Unidos e Israel intentan llevar a cabo el plan de limpieza étnica en Gaza. Creo que la resistencia luchará muy duro contra ello. Creo que Irán, Hezbollah, Hamas y Yemen emprenderán medidas muy directas contra Israel. Y creo que se les unirán otros países. Creo que lo más probable es que Egipto, por ejemplo, en cuyo caso, creo que la propia preservación de Israel estaría en cuestión. Creo que Israel no sería capaz de resistir ese tipo de ataque coordinado. Israel ya tiene terribles problemas económicos, tiene problemas demográficos, ha perdido a muchos residentes desde el 7 de octubre que nunca volverán, ha perdido decenas de miles de empresas, ha perdido muchas tropas, ya sea por heridas o por muertes. La moral en el ejército israelí está muy baja, así que no creo que pueda resistir lo que la resistencia está dispuesta a hacer si sigue adelante con este plan de limpieza étnica en Gaza. Creo que todos, ya saben, la gente de Occidente y como yo, los que vivimos en países como Estados Unidos, tenemos que unirnos a la resistencia contra cualquier plan de limpieza étnica en Gaza o Cisjordania o en el sur del Líbano, que está ocurriendo en este preciso momento. Acabo de ver que Israel acaba de extender un muro en el sur del Líbano que separa a los libaneses, a unos en el Líbano y a otros en la Palestina ocupada. Hay que oponerse a todas estas cosas. Es algo que va en contra del derecho internacional, es inmoral y tenemos la obligación de alzar la voz contra ello. Bueno, me temo que ya no nos queda tiempo, así que gracias por sintonizarnos y gracias a nuestro invitado Dan Kovalik y por supuesto a nuestro experto residente, el profesor David Miller. Recuerden, pueden seguir el programa en X, Facebook, Rumble y Telegram, donde publicamos clips y actualizaciones regulares. Y les recuerdo, como siempre, que si comparten nuestro contenido en sus plataformas de redes sociales, pueden contribuir a contrarrestar la propaganda pro-Israel de los medios corporativos. Bueno, nos despedimos hasta la próxima semana con una nueva entrega de Palestina Desclasificada.